Seguimos en Vamos las Chicas, ahora para hablar de series. Mañana se estrena Cromañón. Ya cuando nos enteramos de este título, dijimos qué ganas de ver esta serie. Por otro lado, qué difícil, ¿no? ¿Cuál es el desafío de contar un crimen social, una tragedia, una masacre, como quieran llamarle, de la cual se van a cumplir 20 años? Este año, falta muy poco, es el 30 de diciembre, es una herida abierta en la sociedad y por primera vez la ficción se anima a contar esta historia. En este caso, con el foco en un grupo de amigos que les gusta hacer música, son amigos del barrio, les pasan las cosas que le pasan a todos los adolescentes, pero además deciden ir a ver a callejeros, precisamente a Cromañón. Hablamos con Toto Robito, con Olivia Nuz y con José Zapiola, José Jiménez Zapiola, que es el Purre. Al Purre, por ejemplo, lo conocen porque estuvo haciendo Mamma Mía, está en cartel con Flor Peña. A Toto Robito lo conocen seguramente de Blondie, era el hijo de Lore Fonsi, también actuó en Argentina en 1985. Y a Olivia Nuz es la gran protagonista de esta historia que tiene, entre otras cosas, un triángulo amoroso. Conversamos con ellos y esto nos contaban. ¿Qué onda? ¿Vos pensás que vamos a ser siempre amigos? Sí. Ojalá. ¿Ustedes generacionalmente se identifican con esos chicos? ¿Qué es similar, qué es diferente a cómo eran quizás los jóvenes de la edad de ustedes 20 años atrás? Mira, es algo que nosotros éramos muy chicos cuando pasó, pero sin embargo es un hecho fundacional, ¿no? De nuestra generación. Es algo que queda como referencia para nosotros y es algo que nos referencia como generación y como sociedad en general. Me parece que fue algo que estuvo y está muy vivo al día de hoy todavía Cromañón. Entonces uno llega a este proyecto ya empapado de un montón de información y de conversaciones sobre qué es lo que pasó. La verdad es que tener la oportunidad de contar esta historia es un privilegio para nosotros y más contarla de la manera en la que la contamos. El producto final que vimos nos llena de orgullo y sí, nos parece que es hablo por mí, un proyecto que requería muchísimas responsabilidades de nuestra parte y de todas las partes del equipo y creo que así fue como se dio, con muchísimo compromiso y dejando todo por una historia que se merecía que se la cuente de esta manera. ¿Sí? ¿Hay algo que les haya sorprendido? De meterse sí, en un contexto histórico, en otra época. A mí me quedó como algo muy presente que pudimos como conocer a través de los sobrevivientes que fueron muy generosos con nosotros y nos compartieron su historia, que es esto de que Cromañón, si nos lo hubieran contado diferente, era una historia de solidaridad entre la juventud. Ellos se salvaron entre ellos. Y creo que también respecto a otra pregunta, como que hay algo de que aunque generacionalmente, pertenecemos a generaciones distintas, pero hay algo que nos centramos en construir, que es construir la juventud, ¿no? La vitalidad, los deseos, la búsqueda de identidad y empatizar con que eran chicos que tenían el mismo derecho a vivir que todos nosotros. Tuve una charla muy importante con una psicóloga que fue la que acompañó a los chicos en el proceso judicial del 2008, que me contaba que había muchos chicos que no habían podido elaborar lo que les pasó y eso generaba que en el 2008, 4 años después, todavía tenían como a flor de piel como si hubiera sido ayer. Bueno, estamos viendo una primera parte de la conversación con Olivia Nuz, el Purre y Toto Robito, que son parte de un grupo de amigos que es más amplio, donde está centrada la historia en todo lo que a ellos les pasaba por ser adolescentes, por ese despertar sexual, esas ganas de hacer cosas, el amor por la música y el salir, el divertirse, el ir a ver una banda que te gusta. Yo tuve la oportunidad de comenzar a ver la serie. En el primer minuto ya lloré. Quizás tiene que ver con que hoy tengo 36 años. En el 2004 estaba pasando de tercer a cuarto año de la secundaria y la mayoría de los chicos, o una gran parte de los chicos, eran mis contemporáneos generacionales. Me desperté un día a la noche, empiezo a leer los nombres y estaba buscando a ver si encontraba algún amigo. Tengo otros amigos que fueron a salvar a otra gente, que se metieron. Vivimos así, entonces encontrarte con una ficción que aborda esta época, cómo era tu adolescencia, tu juventud, directamente me empezó a desbloquear recuerdos de lo que había pasado ese día. Bueno, Mónica nos decía, todos nos acordamos qué estábamos haciendo ese día cuando prendimos la tele, la radio y nos encontramos con esta noticia. Pero ellos, los protagonistas, tenían 5, 6, 7 años, así que de alguna manera se están metiendo en este hecho histórico que en la ficción tiene 2 líneas temporales. Por un lado,
El 2004, la época desde Navidad, ahí comienza la serie, y otra línea temporal que es el proceso judicial en el año 2008. Seguimos conversando con ellos. Callejero cierra el año en Cromañón. Mirá que lo doy, va a ser una fiesta total, ¿eh? Pero a la hora de vender el chabón mete gente ahí, se va al carajo, ojo. Ahí tengo que poner cadenas y candado. Musicalmente, ¿qué les pasó? ¿Ya conocían todos los temas? ¿Se metieron en la época y descubrieron artistas que decís, ahora los tengo en la playlist que antes quizás no lo tenía tanto? ¿Qué les pasó con eso a ustedes como actores y como músicos también, no? Yo crecí escuchando rock nacional. Yo también. Lo que sí puedo decir es que no escuchaba las pelotas y empecé a escuchar las pelotas después de Cromañón. Era una de las pocas bandas que me faltaban. Ahora amo las pelotas, pero... No, y creo que obviamente que hay algo de, por lo menos en mi caso, digo, de escuchar rock nacional yendo con auriculares, yendo cuando tenía 12, 13 años al colegio, digo, a las 7 de la mañana. Como que hay algo que generacionalmente por ahí somos un poco más chicos, pero que nos marcó porque además todos estábamos al tanto de lo que fue Cromañón. Y nada, también viajar un poco en el tiempo para contar esta historia con la responsabilidad que conllevaba fue muy emocionante. Tecnológicamente, ¿cómo fue actuar personajes que no tenían un smartphone? Mira, teníamos algo muy, que ahora me acordé, divertido, que era que Toti Bengochea, Tamara en la serie, nos dio una guía rolinga que le había hecho una amiga de ella, que contaba cómo era tipo los blogs, el manual para hacer rolinga. Era. ¿Y toda esa data sirve a la hora de componer? Sí, creo que casi inconscientemente. Capaz no te das tanto cuenta de lo que estás haciendo, pero te estás empapando de información y de cosas que una vez que empezás a ponerle el cuerpo... Para mí todo empieza cuando le empezás a poner el cuerpo a un proyecto. Cuando empezás Uno hace toda una investigación, ve archivos, mira fotos, lee cosas... Y después en el momento es, bueno, con todo esto que tengo... Te resuena algo, ¿viste? De lo que viste, algo te termina resonando y lo incorporás y lo usás. Y además creo que también lo lindo y que se laburó y se charló mucho en el proceso de ensayos es que tampoco estereotipar, porque había muchísima gente ahí adentro. Claro. Se calcula entre 3.000 y 4.000 personas, entonces... De distintos barrios, Sí, digo, es como, no podemos poner, gente del mismo barrio, 4.000 personas, no, había gente seguramente de todos los palos. Sí. En tu caso, Olivia, ¿cómo fue, digamos, ya empieza, no estoy spoileando mucho, hay distintas líneas temporales. ¿Cómo fue trabajar, de alguna manera, el antes y el después? Bueno, para mí era lo más desafiante y lindo del personaje. Había que crear casi que 2 personajes distintos. También grabábamos como todo mezclado, entonces tenía que tener muy claro como en qué momento estaba. También la caracterización a mí me ayudó mucho para actuar, porque había como muy marcado un cambio en ella, que también era un cambio sentimental, ¿no? Había algo de contar qué se le había quitado a esta chica. Y bueno, también trabajé mucho como la parte más física, ¿no? Como desde dónde mira, cómo habla, el tono de voz. Y el post-Cromañón, bueno, cómo respira, cómo mira, qué siente. Traté de apoyarme mucho en lo físico para estar también un poco más sostenida. ¿Fue un desafío con el título de la serie, sabiendo se habla de crimen social, masacre, tragedia, mostrar la frescura y la energía y las ganas de vivir de este grupo? Sí, o sea, dejar la emoción de lado muchas veces era complicadísimo. No, dejar toda la información que uno sabe de cómo termina esto, digo. Los pibes no lo saben. Los pibes no sabían. Nosotros estábamos grabando, estábamos haciendo la fila para entrar a Cromañón. Estábamos fumando, tomando una cerveza. Sabiendo que ya sabiendo cuál era el final de alguno de los personajes. Sí, había algo de que, aparte era muy importante poder traer ese lado luminoso porque es lo que teníamos que contar. Que es lo que le quitaron también. Entonces había que ponerlo en la mesa también. Y es loco porque yo me acuerdo mucho una escena de tu personaje, que era como la escena previa a ir al recital y que, nada, muchos técnicos... Podías ver la emoción del equipo técnico aún en las escenas luminosas porque sabíamos lo que iba a pasar. Lo que pasaba después. Pero también pasó algo muy lindo, que es que toda esta luminosidad que se daba en el grupo de amigos pasaba orgánicamente entre nosotros. Disfrutamos mucho del otro, de todos en el elenco, disfrutamos de la compañía de todos. Entonces te apoyabas en tu compañero y medio que toda esa luminosidad y esa buena onda que teníamos entre nosotros se traspolaba a las escenas muy fácilmente. Y quedo con la frase del Purre que dice la luminosidad que les quitaron, ¿no?
hay algo que uno ve esta serie viviendo la previa, los días previos con todo este grupo de amigos, encariñándote con ellos, viendo cómo se vinculan, cómo se relacionan con toda esa frescura y esa vitalidad de la juventud. Uno todo el tiempo, mientras mira la serie, tiene esa tensión de saber cómo termina la película de alguna manera, ¿no? O de ese hecho trascendental que va a marcar un antes y un después, no solamente en estos personajes y en las personas y en las víctimas, sino en toda una sociedad, ¿no? Porque fue un antes y un después para la ciudad de Buenos Aires, para cómo nos vinculábamos los jóvenes, a dónde salíamos, la música, cómo cambió también la música, ¿no? Y lo que se empezó a hacer. Así que bueno, Cromañón definitivamente es un antes y un después en esta serie. A través de la ficción de un grupo de amigos contando una ficción, nos van a transmitir y nos van a llevar un poco 20 años atrás y vamos a ver qué nos sucede con eso. A partir de mañana en Prime Video la van a poder ver. Ay, piel de gallina me daba. Definitivamente. Sí.